Eh, ok. Bien, vamos entonces nosotros a continuar con el estudio que llevamos los días martes, el estudio de el bautismo escritural. Y entendamos que definitivamente es un tema importante porque es bíblico. Es un tema que también siempre está vigente porque el Señor dijo a su iglesia que hagamos ello hasta cuando Él venga. Eso sí, por más que quizás no está considerado dentro de la categoría de temas más reales, ¿no? Más actuales, esto es dentro también del pensar de muchas congregaciones y quizás hermanos, para Jesús sigue siendo esto muy actual. ¿Sí? Para Jesús sigue siendo esto muy, muy importante. Y si para Jesús sigue siendo esto muy importante en razón a su palabra, ¿no? Que comisionó a su iglesia, como dije hace un rato, a que prediquen y bauticen discípulos, ¿no? Por siempre. Entonces, en razón a ello, eso también debe ser importante para nosotros iglesias, que somos el cuerpo de Jesús. Parece que muchas veces, sin darnos cuenta, creyentes, como que queremos hacer una división entre lo que es Jesús como cabeza y lo que es el cuerpo como iglesia, ¿no? Como que ya Jesús es cabeza, pero ya nosotros también tenemos que darnos cuenta de cómo no hacemos las cosas. No tiene sentido en realidad si es que nos ponemos a analizar la forma como trabaja el cuerpo humano. El cuerpo no decide o define, ¿no? Nuestro cuerpo humano, es la mente, ¿no? Es la cabeza. Aun cuando nos ha ocurrido muchas veces que tenemos una reacción casi inmediata a algo, ¿no? Algo se cae, ¡pum! ¿No? Parece como que si nuestro cuerpo o un miembro de nuestro cuerpo, ¿no? Rápidamente actuó. Y ciertamente actuó, pero en razón a siempre la cabeza. Entonces, no podemos nosotros tratar de siquiera pensar, ¿no? De Jesús, una, ¿no? Entidad y la iglesia, una entidad distinta. No, espiritualmente hablando, no deberíamos hacer ello, ya que el cuerpo va a depender siempre de la cabeza. Así que por esa razón es que seguimos nosotros enseñando lo que la Biblia nos enseña, lo que Jesús quiere que nosotros simplemente entendamos, comprendamos, practiquemos, ¿no? Obedeciendo y a la vez también compartamos con otros. Rápidamente, permítame aquí ubicarme en esto, ¿no? A ver, compartir pantalla con ustedes. En lo que se refiere, a ver, aquí a esta parte, ¿no? Hemos hablado de la autoridad divina, ¿no? Para bautizar. La semana pasada hablamos de la manera bíblica de bautizar. Y ya está claro, creo yo, que la palabra bautizar es traducción de sumergir. Así no podemos nosotros evadir ello. ¿Sí? Déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué pasaría, ¿sí? ¿Qué pasaría si una persona se convierte a una edad bastante avanzada y también con una salud muy débil, ¿sí? Se convierte al Señor, ¿sí? Se convierte al Señor. eh, Se le debería bautizar a una persona así. Repito, con muchos problemas de salud,
quizás tenga que ver también con pulmones, ¿no? Y todo ello. Eh, en otras palabras, estaría pensando que si es que se le mete al agua, ¿no? En la forma como se hace en el bautismo, hasta podría correr el riesgo de que la vida de esta persona pueda ser afectada, ¿no? Y hasta morir. ¿Qué sugeriría usted? ¿Se le debería bautizar a una persona en una situación así? Porque el Señor lo ha dicho y si lo ha dicho, pues claro, tenemos que obedecerlo todos. ¿Qué sugiere usted? ¿Qué piensa usted? Hermana Melinda, tú levantaste la mano. Sí, mi pregunta es si esta persona se baña o no se baña. No lo sé, pero sí que está, o sea, quizás la vayan hasta simplemente con un trapito húmedo y con, no, hasta algo abrigado. Digamos eso. Estamos jugando aquí simplemente con ese pensamiento, ¿no? ¿Qué haríamos? ¿Se debería bautizar o simplemente dejarse? Primero, en todo caso, su salvación está asegurada, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la salvación no depende del bautismo, sino de la fe en Jesús. Y si ella, en ese sentido, depositó su fe en el Señor, eh, es una persona, sería una persona sana, ¿no? Entonces, la otra pregunta es, ¿qué hacer? No es que ella no necesariamente quiera o no quiera, perdón, sino que la situación es delicada, ¿no? Que deberíamos, ¿qué cree usted deberíamos nosotros optar por hacer? Hermano, Adelante, hermano. bueno, yo pienso de que si desea el hermano de esa edad bautizarse, a muy buena hora. Y si es en verano, calientito mejor, porque en invierno ya hay peligro de enfermedad, pues, hermano. Eso es lo que creo. Ok, ok, pero recuerde, estamos hablando de hasta la vida misma estaría en riesgo. Hermana Victoria, creo que quería decir algo. Gracias, hermano. Bueno, yo quería decir de que sí se le podría bautizar, pero con el agua bien caliente, bien Bien, tibiecita, pues, ¿no? ok. ¿No? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué cree usted? ¿Qué sugiere? O sea, no estamos hablando de necesariamente si la persona quiere o no. O sea, sí que si quisiera, si quiere, pero hay el riesgo, ¿no? De que su vida se vea afectada por ello, ¿no? A esa situación me refiero. Alguien más que quisiera decir. Disculpe, hermano, según lo que te está planteando, este tema, Ujú. ¿habrá habido ya algún antecedente que ha pasado que alguien haya fallecido? No lo sé. ¿Esto? Sin embargo, hay situaciones en las cuales creyentes no han podido, ¿no? Aparentemente, por lo menos. Lo digo simplemente esto porque entiéndase que lo ideal, sí, lo correcto es que todo creyente obedezca al Señor en el bautismo. Eso es lo ideal. Pero ahora hay situaciones en las cuales obviamente quizás no se puede, ¿no? Eh, un ejemplo sería el ladrón de la cruz, ¿sí? ¿Fue salvo? Sí. ¿Fue bautizado? Mm, es difícil saber si es que fue bautizado, tuvo que haber sido bautizado por Juan, supondríamos, pero no que su vida haya estado bien con el Señor. Juan predicó el mensaje de arrepentimiento, ¿no? Eh, Así que no es que no haya querido él quizás, sino ya no pudo.
cuando hay situaciones en las que no se puede, ¿sí? O sea, no se está faltando necesariamente a Dios. Estamos hablando de situaciones donde no se puede, ¿sí? Cualquiera que ésta sea. ¿Sí? Simplemente puse ahí un ejemplo. Eh, pero lo ideal sí es que un creyente obedezca al Señor en el bautismo. Ya hemos hablado las razones, ¿sí? Porque a través del bautismo no solo uno se identifica públicamente con Cristo, sino que también ya uno llega a ser parte del cuerpo, ¿no? O miembro del cuerpo de una iglesia del Señor. Así que, en fin, la idea no era crear una controversia aquí, pero simplemente para que también se razone, se piense en estas cosas. En el punto número 2, aquí abajo, si en caso tiene alguna pregunta o algo más que quiera agregarlo, puede ser. En el punto número 2 de la letra B, ¿no? El bautismo simboliza la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ya hemos visto también eso, ¿sí? El bautismo es solo un acto simbólico pictórico. O sea, el hecho de que diga solo, o sea, no significa que no tiene importancia, tiene mucha importancia. Nuevamente, Jesús lo hizo, Jesús, eh, él mismo se fue bautizado, también bautizó a otros y comisionó a su iglesia a seguir haciéndolo por siempre. Entonces es importante, ¿sí? Sin embargo, también entiéndase que no tiene atributos para salvar al pecador. Y aquí nos quedamos simplemente, leímos Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 21. Y quisiera que usted vaya a este pasaje, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 18 hasta el 21, ¿sí? Y uno de ustedes, por favor, ¿sí? Que dé lectura a este pasaje en voz alta. Habla. Y es más, puede leer hasta el versículo 22. Capítulo 3 de Primera de Pedro, y desde el versículo 18 hasta el 22. ¿Habrá alguien que quisiera hacer? Yo, pastor, Adelante, por favor. 18 hasta el 21. Anda hasta el 22 para que termines el capítulo, ¿no? Como debe ser. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esta hora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Gracias. Sobre todo en el versículo 21 nos habla de el bautismo que corresponde a esto. Sin embargo, aquí también hay una especie de alegoría con lo ocurrido en el tiempo de Noé, ¿sí? Si presta atención, hablando de Jesús, ¿no? Que dio su vida, pues, por los injustos, ¿no? En el versículo 18, muerto en la carne, dice casi al final, pero dice vivificado, ¿no? Ya, llegó a resucitar, ¿sí? Eh, Dice que Cristo fue en el versículo 19 y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes fueron los espíritus encarcelados? Bueno, la respuesta, o sea, a ver, ¿cuándo ocurrió esto? Se piensa que durante el periodo de su muerte y su sepultura, ¿no? Mientras estaba sepultado, es que en espíritu, ¿sí? Él fue a lo que nosotros conocemos
o se conocía como el Hades. ¿Y qué es el Hades? Es el lugar de los muertos, de las almas, en todo caso. Y esto de que las almas están rondando por allí, están caminando, ¿qué es lo que se dice? Que no tienen descanso, ¿no? Y por eso están por allí deambulando, ¿no? Bueno, bíblicamente hablando, no se enseña, ¿sí? Eh, pero bueno, entonces dice que en ese periodo fue a los espíritus encarcelados, ¿no? Decía el Hades, lugar de los muertos, según lo que se nos dice en la parábola de el rico y Lázaro. El Hades estaba dividida en dos partes. Una, el lugar de tormento, donde iban las almas o espíritus de las personas no creyentes, ¿sí? Por ejemplo, el rico de esa parábola del rico y Lázaro fue a ese lugar. En el otro lugar, llamado, ¿no? El lugar de descanso, más ya la palabra se me fue ahorita, era el seno de Abraham, o sea, Abraham, que es el padre de la fe, estaba allí, y allí fue el mendigo, si recuerda usted eso, ¿no? El seno de Abraham. Entonces, estaba dividido. Lo que podríamos decir es que la parte de Abraham, ¿no? De los creyentes, era lo que se llamaría el paraíso, que Jesús llevó esa parte consigo, ¿no? Una vez que él resucitó. Por eso es que le dijo, es más, al ladrón de la cruz, ¿no? Hoy o esta noche estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se entiende. Muy bien. Y da como ejemplo, ¿sí? Los espíritus que estaban esperando por Jesús. O sea, en este caso, los que estaban en el lado de Abraham, ¿sí? Ellos eran personas salvas, pero estaban esperando que llegue el Salvador. Porque recuerden, en el Antiguo Testamento, ¿qué era lo que lo que los judíos o los creyentes celebraban como recordatorio de su salvación? Bueno, el sacrificio de machos, el sacrificio de animales, ¿no? Pero Jesús ya era el sacrificio perfecto, no solo para los que creían en él de allí en adelante, sino para los que creyeron también antes de que él venga. ¿Sí? Pero los que creyeron antes de que Él venga estaban en ese lugar, y no solo antes de que Él venga, sino antes de que Él fuese sacrificado. Y ellos estaban en ese lugar llamado el Hades y la parte, pues, de consolación. Eso es el lado, ¿no? Y dice, ¿no? ¿Quiénes fueron acá los espíritus encarcelados como ejemplo? Creo yo, no que necesariamente se refieran a todos, pero lo ponen como ejemplo. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando, o sea, está hablando de este evento en particular, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Qué ocurrió en el tiempo de Noé? Bueno, los creyentes lamentablemente se mezclaron con no creyentes y comenzaron a desobedecer. Aparte de Noé y sus hijos, ¿hubo personas creyentes en ese tiempo? Ya les di la respuesta en realidad. ¿Alguno de ustedes? ¿O creen ustedes que todos los que murieron en el diluvio, ¿sí? Murieron porque no eran creyentes?
¿Cuál sería su parecer? ¿Alguno de ustedes que quisiera participar? Repito, en el tiempo de Noé, todos los que murieron, asumimos que ahogados, ¿no? Murieron porque no eran creyentes. ¿Qué piensas? ¿Habrá alguien? Hermano Percy, Adelante, hermano Eduardo. como usted lo dice en el momento, sí hubo Acérquese más al micrófono. como usted lo ha dicho, sí hubo creyentes, pero dejaron llevar por los no creyentes. Y ahí hubo el problema. Ya. Que se ¿Alguien murieron. más? Gracias, hermano. ¿Alguien más? Definitivamente hubo creyentes. Y en este caso, eh, son, fueron creyentes que lamentablemente estaban viviendo en desobediencia, ¿sí? Pero como creyentes Jesús tuvo que ir por ellos. Si es que Noé y su familia fue salvada de las aguas, ¿sí? Fue porque ellos se mantuvieron en obediencia, ¿no? Es más, de Noé se da como testimonio un varón perfecto, ¿no? O sea, maduro en la fe se refiere. Y por ende también sus hijos, y claro, y tuvo que haber sido creyente, obediente para creer, ¿no? En que debería construir esa arca, le tomó 120 años, ¿sí? Así que, y en esos 120 años, él pregonaba, va a venir un diluvio, va a venir un diluvio, ¿sí? Pero la gente no quiso creer, sino más bien se involucró más y más en ellos. Por eso es que Jesús dijo algo utilizando como ejemplo los días de Noé. ¿Qué es lo que fue Jesús? ¿Se acuerda usted? ¿Sí? Refiriéndose al futuro, más que nada refiriéndose a la venida de Cristo. ¿Qué es lo que dijo Jesús? ¿Alguien se acuerda? Dijo y utilizó los días de Noé, ¿no? Porque así como en los días de Noé, ¿sí? Básicamente todos hacían lo que simplemente la carne les atraía a hacer, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Y eso es lo que está pasando. Aún hoy en día, creyentes ya no estamos viviendo basados en qué es lo que dice el Señor, sino en qué es lo que yo quiero. ¿Verdad? Entonces, se está dando ello y ni hablar pues del no creyente, ¿no? Entonces, nosotros estamos acercándonos a esos días, si es que ya no estamos en esos días, pero eso es lo que pasaba. Sí, habían creyentes, pero estaban viviendo en desobediencia. ¿Hasta acá alguna pregunta de parte de usted? ¿Alguna pregunta? Entonces, el que ellos hayan sido, o sea, Noé y su familia, perdón, hayan sido metidos en el arca, y recuerde, estaban dentro del arca, no estaban como sumergidos en el arca, no estaban sumergidos en el agua, ¿no? Sino estaban ellos como sumergidos en el arca, ¿sí? Esa arca, ¿sí? Esa arca los liberó a ellos de ahogarse, ¿sí? Entonces, aquí viene en el versículo 21, ¿sí? En el versículo 21, donde dice, el bautismo que corresponde ahora nos salva. O sea, así como a Noé y los suyos lo salvaron, no del infierno, ¿sí? Sino de el diluvio, ¿sí? Tengan cuidado en eso. Entonces, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Luego dice,
no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Entonces, el bautismo no quita las inmundicias de la carne. O sea, cuando uno se bautiza no es salvo, ¿sí? Eternamente hablando o espiritualmente hablando. Más bien uno cuando viene el bautismo ya es salvo. ¿Sí? ¿Quién nos salva? La sangre de Jesús. Pero con el bautismo estamos nosotros rindiendo nuestras vidas a Él, como Noé lo hizo. Y eso se identificó a través del arca, en el caso de Noé, y en nosotros a través de ser sumergidos en el agua. Así que es como una aspiración, ¿sí? Y luego dice al final, por la resurrección de los muertos. Voy a invitarle a usted a leer el versículo 21 de una manera distinta, ¿sí? Vamos a leer el versículo 21 dejando de lado todo lo que está entre paréntesis. ¿Sí? ¿Sí? ¿Entendemos ello? Muy bien. Vamos a leer el versículo 21 dejando de lado todo lo que está entre paréntesis. ¿Alguno de ustedes que quiera hacerlo en voz alta? Repito, leer el versículo 21 en voz alta, dejando de lado lo que está en paréntesis. ¿Habrá alguien que se atreva? Pastor. Ay, Ya. ¿Ya? ¿Camila? ¿Fuiste tú? ok, ya, sí, pero también escuché a otra persona. Ok. Ok. Am, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Ok, aquí está. ¿Qué es lo que nos salva? ¿O por qué somos salvos? Por la resurrección de Jesucristo. O sea, no es por en sí, por el bautismo en sí, es por la resurrección de Jesús y obviamente todo lo que esto significa, ¿no? La crucifixión también. Entonces, el bautismo, una vez más, eso es lo que quiero que usted siempre entienda. El bautismo no salva al creyente. Es la fe en la sangre de Jesús y su resurrección también, ¿sí? Que nos brinda la seguridad de que también seremos nosotros resucitados. Y en el versículo 22 nos dice, quien habiendo subido al cielo, hablando de Jesús, está a la diestra de Dios, ¿sí? Y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Qué está haciendo Jesús hoy? Bueno, está intercediendo por nosotros. ¿Por qué? Porque sabe que nosotros somos hijos y que mientras estemos aquí en este mundo, vamos a necesitar de esa su ayuda. ¿En qué sentido? En el sentido de que pongamos la mirada en Dios. Y nosotros pensamos que Jesús está intercediendo ahí para darnos todo lo que nosotros queremos. No. O darnos todo lo que nosotros pensamos necesitamos. No. Es para que nosotros podamos poner la mirada en Dios, ¿sí? Y vivir de acuerdo a lo que entendemos es la voluntad de Dios para nuestras vidas. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que quisiera agregar sobre eso. ¿Hay algo? Pastor, Dale. me preguntaba por qué la necesidad de poner algo así, o sea, de que Pedro escribiera algo así. Me refiero a, o sea, honestamente, si lo leemos sin, por ejemplo, lo que acabamos de hacernos sin el paréntesis, Ajá. ¿por qué no se entendería que salva? O sea, que el bautismo salva. Aparte de saber toda la doctrina, pues, ¿no? Pero, o sea, si uno lee solamente su carta o no sé, o esa parte, Ujú. ¿por qué ponerlo de esa forma que podía malinterpretarse? Ah, yo pienso que mm, era claro para los que leían esto, ¿no? Para sus lectores, fue claro. No sabemos exactamente por qué es que les tuvo que escribir esto. Sin duda, podríamos asumir de que gente o personas estaban
asumiendo también, valga la redundancia, o creyendo que el bautismo salvaba. ¿Sí? Y por eso es que Pedro ve la necesidad, necesito decir algo. Repito, quizás para nosotros no sea tan claro, porque sí leemos y de dónde vino esto, ¿no? ¿O para qué vino esto? Más bien confunde. Pero pienso que para sus lectores sí era claro. Sí, no sé si me dejo entender, hermana. Sí, sí, sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más o algo más? Ah, hermano Eduardo, ¿quiere decir algo o Sí, me sí. parece? El bautizo que hacía Tiene Juan, que acercarse al micro. el bautizo que hacía Juan era igual al que hacía después nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos. Sí, básicamente igual. Con Jesús sabemos, o cuando Jesús comisiona a su iglesia, sabemos que Él dice, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No creo que Juan haya utilizado esas expresiones, ¿sí? Pero en cuanto a forma, el bautismo sí era, creo igual. Pero lo que se decía, no necesariamente, porque cuando Juan bautizaba, obviamente no tenía claro tampoco muchas cosas. Jesús vino a aclarar ya esas muchas cosas. Ya, hermano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hay, a ver, déjeme ver. En Mateo capítulo 28, ciertamente, uno de ustedes que vaya a Mateo capítulo 28 y nos diga las palabras que Jesús se encargó, ¿no? Respecto a cómo bautizar, ¿sí? Y que las he dicho hace un ratito, pero alguno de ustedes que lo lea, o uno de ustedes, perdón, que lo lea en el capítulo 28 para ser más exactos, y el versículo 19, ¿sí? Y otro que lea Hechos capítulo 19, que lo hemos leído también en una sesión anterior, Hechos capítulo 19, ¿sí? Hablando del bautismo que Pablo no hizo sobre los 12 en Éfeso o en Corinto, en Éfeso, cierto, en Éfeso. Lea capítulo 19, versículo 5, ¿sí? Para ver si hay alguna diferencia. ¿Quién desea leer el libro? Estamos hablando de las palabras que se usan para bautizar, ¿no? ¿Alguien Por desea tanto, Mateo 28, 19? Dele. por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, hasta ahí nada más. Nada más. De ahí está diciendo, Jesús le está diciendo a su iglesia, bautizándolos, ¿qué cosa? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Correcto? Muy bien. Hechos capítulo 19, el versículo 5. Alguien que quisiera darle lectura en voz alta. Yo, pastor, A ver. cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ok. ¿Ven una diferencia? ¿Notan alguna diferencia entre Mateo 28 y Hechos 19? ¿Notan alguna diferencia? Sí, pastor. O sea, acá dice en Señor Jesús, en Hechos, y en el otro es en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. O Ok, sea, tres personas. ciertamente, ¿no? En Mateo 28, cuando Jesús comisiona a su iglesia, le dice que bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras que en Hechos 19
Versículo 5 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué la diferencia? ¿Significa que Pablo no bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No, Pablo sí bautizaba en el nombre del Hijo y en el nombre del Padre, perdón, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que ocurre aquí en este pasaje no necesariamente está diciéndose las palabras que utilizó Pablo, sino está hablando de bajo qué autoridad bautizaba él. Y en este sentido es bajo la autoridad de Jesús, porque estos hermanos a quienes Pablo los bautiza anteriormente fueron bautizados de acuerdo a la autoridad de quién. ¿De acuerdo usted? De Juan. Si me estoy dejando entender. Entonces, el contexto, sí, simplemente está diciendo, mientras que en primera instancia ustedes fueron sumergidos bajo la autoridad de Juan, que ya había fallecido, o sea, ya no se podía bautizar en él. Y yo los bautizo bajo la autoridad de Jesús. Repito, no que necesariamente haya dicho te bautizo en Jesús nada más, no, sino que el contexto indica que hay aquí una comparación y a la vez también una diferencia entre lo que era bautizar en Juan y lo que era bautizar en Jesús. Pienso que él debió haber dicho en el nombre del Padre, pienso que él sí dijo, no en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero conforme a la autoridad de Jesús. ¿Ok? Simplemente para que ustedes entiendan esto. ¿Por qué razón? Porque hay religiones que simplemente bautizan en el nombre del Señor Jesús, porque acá dice. ¿Sí? Sí, pero ¿dónde dejamos Mateo capítulo 28? ¿No? Que es la comisión que se nos da. O sea, la dejamos de lado, ¿no? O es lo mismo. Y pienso que lo que iglesias debemos hacer es hacer lo que el Señor nos enseñó. Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez más, decir bajo la autoridad de Jesús, ¿no? En el nombre de Jesús, como lo hizo Pablo, no es que él haya dicho te bautizo en el nombre de Jesús simplemente, sino lo que está diciendo es Juan bautizaba, cierto, pero yo no tiene autoridad para bautizar. Ahora quien tiene autoridad para bautizar es las iglesias conforme a Jesús. Y Jesús dijo que bauticemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y espero que no los haya confundido. En realidad, lo que más deseo es que usted tenga claro en cuanto a cuánto necesitamos nosotros ser obedientes al Señor y en ello tratar de interpretar las escrituras en una manera apropiada, correcta. Porque no podemos decir, pero acá dice, mira, en el versículo 5, ahí dice. Sí, cierto, dice en versículo 5 del capítulo 19, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero ¿qué significa esa expresión? Y ante el contexto acá, lo que significa es ya no según Juan, sino según Cristo. ¿Sí? Eso es lo que significa. No que Pablo haya simplemente dicho los bautizos en el nombre de Jesús. No, probablemente Pablo haya dicho bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Hermano Percy, Sí, adelante. Pastor, Adelante, hermano Eduardo. Primero. entonces, Acérquese al micrófono. Acérquese. entonces Juan el Bautista, No lo escuchamos. Juan el Bautista utilizaba ¿qué palabras? ¿En el nombre del No, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? no ¿O tengo no? idea, hermano. No tengo idea. Porque cuando lo bautizó nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo vino en forma de paloma, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, No se nos dice las palabras que usó Juan. Simplemente se nos dice las palabras que nosotros debemos decir como iglesia. Pero de Juan no tengo idea. No tengo idea. Debe haber dicho lo que tenía que decir, pero no sé, no se nos dice.
Indira, Claro. ibas a decir algo, perdón. Me estaba confundiendo acá. Juan bautizaba, pero Pablo impone las manos a ellos. Eso no es bautismo, ¿no? No, no, eso es aparte, sí, eso es aparte. Ya, sí. Pero que por un tiempo, y vamos a hablar algo de ello también más adelante, ¿sí? Es aparte, ¿cierto? Ujú. Algo más. Bueno, ahí nos vamos a detener por esta noche. Muchísimas gracias, hermanos, por este momento, este tiempo de estudio y agradecidos a Dios por permitirnos, ¿no? Reunirnos y estudiar todo esto. No sé si hay alguna pregunta, algo más que se quiera agregar. Bueno, alguna petición, alguna expresión de agradecimiento.